Bueno, bienvenidos sean. ¿Cómo están, amada iglesia? En serio, ¿cómo está? Bendecido y prosperado en el nombre de Jesús, sano y listo para recibir su palabra. Amén. Muy bien, qué alegría es poder estar con ustedes y sobre todo con mi padre aquí en su casa. En algún momento Dios me dio una visión, la he compartido con algunos servidores o líderes y algunos hermanos, y Dios me mostraba en este mismo lugar, antes de que yo llegara con mi familia a vivir a este lugar, antes de que nosotros llegáramos a vivir a este lugar, años atrás, no sé, tal vez 2 años, 1 año y medio, por ahí así más o menos, Dios me dio una visión. Mi esposa oraba con las mujeres intercesoras a las 3 de la mañana y ahí estaba yo entre que oraba y entre que dormía. Ya sabe usted cómo de repente pasa. Y en eso Dios me dio una visión. No fue un sueño porque no estaba dormido, fue una visión. Y Dios me mostraba lo siguiente: todo este lugar estaba lleno de animales, de diferentes especies de animales, de diferentes razas de animales. Así lleno, estaba tan lleno este lugar de esos animales que estaban muy juntos, muy juntos, muy pegaditos así. Casi no podían moverse porque el lugar estaba lleno de animales, repleto. Entonces, en la parte de arriba estaba su servidor con mi esposa, la pastora, y con un grupo de líderes. Y para no hacerle todo el cuento tan largo, porque quiero predicarle, pero quiero iniciar con esto, me decía el Señor: asómate, arriba había un baño, y me asomaba por una ventanita así de este tamaño, y ahí andaba entre algunos, la hermana Rocío, el hermano Fernando, Lalita, y entre otros muchos, por no mencionar más nombres y no faltar a muchos nombres. Pero estaban los servidores, pero no estaban en forma de animales, estaban así como están, ¿verdad? Así en una forma de humanos. Y estábamos planeando, y entonces, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Porque empezaba a llover fuego del cielo, unas bolas grandes de fuego del cielo, y empezaban a destrozar las casas de alrededor y pegaban aquí en la lámina. Y usted sabe, si ha estado aquí, cuando llueve o graniza, no nos deja escuchar absolutamente nada, pues se oían los golpes, ¡puf! Y entonces le decía yo al pastor Ángel: baja a ver cómo están los animales. Y bajaba y empezaba a ver cómo estaban los animales, y la hermana Rocío estaba detrás de mí y me decía el Señor: asómate por la ventana, porque yo sabía que era Jesús el que me decía: asómate por la ventana. Y me asomaba por la ventana y veía cómo caían estas bolas y destrozaban todo lo que había alrededor, menos este lugar. Y Dios me decía: en este lugar ustedes están seguros. Es el único lugar en donde ustedes y los animales que están abajo, que no son animales, son gente de diferentes razas, diferentes especies, color, aquí están seguros. Y entonces Dios me decía: necesito que hagas algo. Necesito que prepares pastores, que prepares maestros y que prepares nodrizas. Pastores, maestros y nodrizas. Escúcheme bien esto, porque los pastores somos los que cuidamos, los que alimentamos a las ovejas, pero más los que cuidamos a las ovejas. Sí damos el alimento, pero estamos en un cuidado permanente con ustedes. Los maestros para enseñar y las nodrizas para amamantar, para cuidar, para proteger. Y me decía: y vas a enviar a los jóvenes, entre ellos a tu hijo y a otros jóvenes, y los vas a enviar afuera a que metan a la gente que está allá afuera a la iglesia. Y me volví a decir: porque la iglesia es el único lugar seguro. Y entonces mi hijo agarraba una mochila con diversos jóvenes y salían a meter a la gente, y Dios me decía: ustedes no pueden ir porque ustedes tienen que cuidar al rebaño y por su hija que está pequeñita. Y me decía algo:
yo voy pronto por ustedes. Yo voy pronto por ustedes. Y entonces volví en sí en un llanto tremendo. Ahí está mi esposa, que se los diga, porque pues fue algo impresionante para mí. Pero ¿por qué le cuento esto? Porque fue hace, no sé, tal vez 2 años. Y Dios ha estado mostrando con diversas señales, visiones, sueños, etcétera, etcétera, que Cristo viene pronto por su iglesia. Amén. Y solamente aquel que no crea o que no quiera ver lo que está sucediendo, realmente es porque no quiere. Pero el hecho de que nosotros reconozcamos que Él viene pronto o no, no lo va a detener. Él viene pronto por su iglesia. Y esa iglesia debe de estar capacitada, debe de estar entrenada, debe de estar enseñada para que pueda esperar a su amado. Para que cuando su amado venga de entre las nubes, entonces Él pueda recogernos, pueda llevarnos en el cielo juntamente con sus ángeles y con aquellos que murieron en Cristo, y pueda llevarnos a nuestra nueva morada, que es el cielo. ¿Alguien puede decir amén? Así que alégrese, y le digo esto porque la iglesia es esencial. La iglesia, mis amados, no es una opción. Si usted ha hecho de la iglesia de Cristo una opción, está muy equivocado. Usted y yo debemos hacer de la iglesia algo esencial, parte de nuestra vida, es fundamental, porque la iglesia es el único lugar seguro para nosotros. Cuando ustedes y yo nos reunimos, somos como carbones encendidos. Y cuando adoramos es como arrojar el incienso que decía el Antiguo Testamento, para que suba la alabanza y el olor grato a su presencia. Por eso no deje de reunirse. Hebreos 10:25 dice: no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Que la iglesia no sea una opción para usted, sea fundamental, sea esencial. ¿Puedo escuchar un amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya y gloria a su nombre. Después de esta breve introducción, ahora sí le voy a predicar. ¿Está listo? Bien, quiero enseñarle acerca de algo que Dios ha puesto en mi corazón, que he titulado como la lámpara, el cajón y la casa. Ya sabe usted esos títulos que me da el Señor, que de repente no sé si hacer un dibujo animado o una enseñanza. La lámpara, la caja, la lámpara, el cajón y la casa. Y para que Jesús empiece a enseñarnos de estos tres, la lámpara, el cajón y la casa, empieza con un contexto en la misma Biblia de arrepentimiento y de juicio. Y empieza a decir, para que explique de la lámpara, el cajón y la casa, Jesús empieza a hablar de juicio y arrepentimiento. Y antes de sacar a la luz la lámpara, el cajón y la casa, pone de ejemplo una ciudad, un profeta y un mensaje. Lógico, el mensajero es Jesús, pero él pone a estos tres como un ejemplo. Entonces Jesús empieza diciendo, sígame aquí porque solamente son 2 versículos los que vamos a leer y punto. Fíjese bien. Lucas 11:32 dice la escritura lo siguiente. Lucas 11:32, versión, traducción, lenguaje actual. Póngamela aquí en la pantalla, por favor. Cuando esté aquí, usted me va a decir un amén, o cuando lo tenga en su celular o en su Biblia, cuando lo tenga, dígame amén. Muy bien, fíjese bien lo que dice la escritura. Versión TLA. Necesitamos la versión TLA, por favor. Los espero. Versión, traducción, lenguaje actual. Por lo que le quiero explicar. Y Jesús, cuando empieza a hablar, se recordará usted que siempre empieza a decir anécdotas, parábolas o alguna que otra enseñanza, a veces simbólica o a veces también literal, con algunos frutos, con algunas ramas, con algunas cosas que empieza ahí a poner como ejemplo, para que ustedes y yo nos empecemos a identificar con aquello que Él está explicando. ¿Estoy siendo claro con usted? Dígame amén. Ok, entonces esta no es la excepción.
esta no es la excepción. Jesús empieza a hablarle a su iglesia, a nosotros, a los discípulos, pero empieza a poner ejemplos. ¿Para qué? Para que tú y yo empecemos a reflejarnos en esos ejemplos y podamos entonces entender lo que Él nos está hablando de una manera simbólica, pero es real. Así es como Jesús hablaba en sus parábolas. Y decía esto, o lo decía así porque Él decía para que no entiendan. Y entonces llegaban sus discípulos y le decían: ¿qué quisiste decir con esto? Y entonces Jesús le explicaba a sus discípulos. Y yo quiero explicarte esta enseñanza porque es importante en nuestra vida y sobre todo en este tiempo en el cual estamos viviendo, ¿verdad? En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan difíciles que se han venido al mundo, no solamente a México, al mundo. Y es necesario que ustedes y yo estemos bien cimentados en la roca que es Cristo. ¿Puedo escuchar un amén? Es necesario que usted y yo sepamos bien hacia dónde vamos. Es necesario que usted y yo sepamos bien qué pasaría si Jesús nos llama a cuentas hoy mismo, mañana, o si Él viene por su iglesia. Es necesario que de cualquier manera su iglesia esté preparada para ello. Se lo voy a leer. Dice la escritura así. La versión traducción lenguaje actual dice lo siguiente. Dice: en el juicio final, dice, la gente de la ciudad de Nínive también se levantará y hablará contra ustedes, porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje. ¿De quién? Y no, cuando oyó el mensaje, ¿qué más? Y no cambian, dice, a pesar de que soy muy importante o más importante que Él. Jesús también les dijo. Vuelvo a repetirle para usted, si no tiene esa versión en su Biblia, ¿ya está aquí? Gracias a Dios. Bien. Y el juicio final, en el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive también se levantará y hablará contra ustedes, porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le anunció Jonás. Dice: pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, a pesar de que soy más importante que él. ¿Que quién? Que Jonás. Es Jesús hablando a una iglesia, a un pueblo. Es Jesús hablando a sus discípulos. Y lo que quiero que ustedes entiendan en esta mañana, o que podamos reflexionar, gracias hijo, que podamos reflexionar, es lo siguiente. Punto número 1, Jesús está hablando a sus seguidores. Ahora habla a la última generación de este mundo. Ahora habla a la iglesia que está por ser arrebatada y llevada con Cristo en el cielo. Y habla de juicio y habla de arrepentimiento. Amados hermanos, Jesús está hablando y menciona el primer acontecimiento, que es la ciudad de Nínive. Fíjese bien, el primer acontecimiento del cual Jesús nos habla aquí es de la ciudad de Nínive, y nos la explica como juez. Nos está diciendo que esa ciudad estará como juez sobre una generación incrédula y que no se arrepiente de sus malos caminos, de sus pecados. Ahora quiero explicarle que Nínive va a ser el juez sobre aquellos que no se arrepientan. Pero quiero explicarle primero qué con Nínive. Era una ciudad, pero qué con su gente de ahí, de esa ciudad. Nínive fue una ciudad que sus habitantes eran idólatras y pecadores, a tal grado que Dios los quería destruir. Imagínense a la ciudad de Nínive. No es muy diferente a hoy en día, no es muy diferente. Era una ciudad idólatra y pecadora, a tal grado que Dios los quería destruir. Ellos tenían un altar por cada dios que adoraban. Fíjense bien, un altar por cada dios que adoraban. Y esa ciudad es a la que Dios va a poner a juzgar sobre los incrédulos. Imagínense nada más.
O sea que quiere decir que tiene mayor importancia esa ciudad idólatra que aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Y entonces ellos tenían un altar por cada dios que adoraban. Y quiero explicarles solamente 5 para entrar en materia de manera directa hacia la médula de lo que quiero explicarle en este mensaje. Ayúdame por favor con la primera imagen, Ricardo. Y quiero enseñarles solamente 5 ídolos y 5 altares que la ciudad de Nínive tenía. ¿Sigue aquí conmigo? Bien, dice el número 1 es Sin. Se llama Sin, S-I-N. Y este era conocido como el dios de la luna. Y a este le tenían su altar. Y iban y le adoraban ahí en su altar. Número 2 era Nergal. Nergal. Y este era el dios del inframundo. Nergal, número 2, Nergal, el dios del inframundo. Número 3 es ese, mire, dios del inframundo. Y le tenían su altar a cada uno, fíjense bien por qué le digo esto. Número 3 era Inanna. Inanna. Y esta era la diosa del amor y la guerra. Diosa del amor y la guerra, ahí está. Diosa del amor y la guerra. Número 4 era Shamash, Dios de la justicia, el que pusieron hace un momento, Dios de la justicia. Y este también tenía su altar, ¿verdad? Su nichito, ya sabe. Y ahí iban y le adoraban, le rendían culto, le dejaban oro, le dejaban plata. Así a cada uno de sus ídolos tenía su altar, su templo, su iglesia. Y el número 5 se llama Ishtar, por decirle entre tantos, de cómo era la ciudad de Nínive, que ha de juzgar a aquellos que alguna vez creyeron o que solamente se quedaron con una fe incompleta, que creyeron, conocieron, pero no obedecieron. Fíjese bien, Ishtar dice así: diosa del amor y la belleza. Ahí está, diosa del amor y la belleza. Pero en esto me quise detener un poco para explicarte lo siguiente. Dice que está asociada principalmente a la sexualidad y su culto implica la prostitución sagrada. Y yo no sé si le suena familiar, pero le voy a empezar a explicar lo siguiente. Hoy en día, en nuestra ciudad, en nuestro mundo entero, multiplicación al 100 por 1 en el nombre de Jesús. En nuestro mundo entero hay altares de dioses ajenos al que no es verdadero, que nosotros adoramos en este lugar. Y que nosotros levantamos un altar, pero de adoración, no un altar de piedra, de bronce, ni de oro siquiera, como dice el Salmo 115, ni siquiera de barro, porque todos estos que adoraban en la ciudad de Nínive, y que normalmente la iglesia tradicional de México y de otras partes del mundo tiene como nombres por otros dioses, pero al final le han levantado una estatua y la gente vive engañada. Y si la gente muere engañada, entonces sabemos que el diablo llamado Satanás logrará su objetivo de llevarse a toda esa gente engañada e idólatra al infierno. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Porque es algo bíblico. Dice que ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces, esto es lo que el gobierno en la actualidad está queriendo legalizar. Algo en lo cual se están queriendo enfocar, que es sexual, como el sexo con los niños. ¿Cómo se le llama? Pedofilia. Están queriendo legalizar este tipo de cosas, entre otras el matrimonio homosexual. No sé si lo hayan logrado. Yo no. Tú que eres abogada, ¿me puedes decir? Sí, ya lo lograron. Qué lástima y qué tristeza. Wow, fíjense.
Esto de la pedofilia no. Y oremos para que no se dé, porque son espíritus, no necesariamente es un ídolo en un lugar, es un espíritu que habita y que empieza a gobernar en ciertos sectores del gobierno para echar a andar todos estos planes sexuales para arruinar a un país, a una nación y sobre todo para que el mundo se corrompa. Pero le platico esto, ¿por qué, iglesia? Porque es la nación, Nínive es la ciudad que ha de juzgar a aquellos que son incrédulos, a aquellos que son tibios, a aquellos que no son decisivos. Ha de juzgarlos. A cada uno de estos ídolos le rendían su culto a su forma, y le hacían un altar. Ya pueden quitar eso, por favor, muchas gracias. Entre otros tantos pecados que era Nínive y a lo que se dedicaba Nínive. Y ese es nada más y nada menos, iglesia, al que Jesús pone para ser juez de aquellos a los que en este tiempo no se arrepienten de sus malos caminos. Imagínense nada más cómo es que Dios toma a ellos como más justos que aquellos que conocen pero no hacen lo que conocen. Tal vez ya no tenemos esa clase de ídolos, ¿verdad? Como la iglesia tradicional. Pero lo que hoy es tu prioridad, escúchame esto, iglesia, lo que hoy es tu prioridad antes que a Dios, ese se convierte en tu ídolo y a eso le rindes culto. Si hay algo que sea tu prioridad antes que a Dios, le hemos hecho nuestro ídolo. Le hemos levantado un altar de adoración. Como por ejemplo el trabajo. Si está primero que Dios, entonces a Él rendimos culto. ¿Por qué? Porque estamos confiando más en ese trabajo como nuestro proveedor que en Dios como nuestro proveedor y sustento. Y no porque no lo tengamos que hacer, escúcheme, pero que no sea su prioridad. Que su prioridad siempre sea buscar el rostro de Dios. Busca primero el rostro de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesitas van a venir por añadidura. Amén. Todas. Dios te bendiga, hermano. Aún los hijos, por ejemplo, pueden ser o convertirse en nuestros ídolos. La pareja, la familia se puede llegar a convertir en un ídolo al cual le rendimos culto antes que a Dios. Que no sean una prioridad para ti, que no lo sean. No porque no tengas que atenderlos, no, señor. Usted atienda a su esposo, esposas. Nomás una dijo amén, ¿verdad? Esposas, usted atiende con amor a su esposo. Y esposo, usted provee a su esposa. Me equivoqué de iglesia. La cuida, la trata bien, porque usted es un varón conforme a las escrituras de Dios, y usted es una mujer sabia que sabe edificar su casa y que no la destruye. Ahora, ni qué decir, Dios te bendiga, hijo, ni qué decir del que sigue pecando, ni qué decir del que sigue pecando y no se arrepiente de sus malos caminos. Aún Nínive será su juez. Y eso es lo que Jesús puso como ejemplo. Démonos cuenta que somos, iglesia, somos la última generación y que viene un juicio sobre buenos y sobre malos, y a cada uno se le dará según sus obras. A cada uno de nosotros se nos pagará según nuestras obras. No somos salvos por obras para que nadie se gloríe, no. Pero el resultado de que yo soy salvo son buenas obras. O sea, hace que no soy una persona que tenga que estar cuidando su testimonio, porque mi esencia de cristiano y de que Cristo vive en mí reflejan a Cristo.
No tengo que cuidarme si alguien me ve, si alguien me escucha diciendo algo que no debo o hacer algo que no debo. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Amén. Ahora Jesús dice ahí mismo, dice: la gente de Nínive se levantará y hablará contra ustedes. Dice, porque esa gente, ¿qué cosa con esa gente? Sí cambió, dice. Fíjate bien Nínive, Te dije que era un pueblo adorador. Mira cómo adoraban sus pecados sexuales, los altares, las iglesias que le hacían a sus ídolos. Pero pasó algo con Nínive, por lo cual Dios la escogió para juzgar a una generación incrédula. Pasó algo con Nínive. Y lo que pasó con Nínive, dice ese versículo que leímos y lo ponen ahí en la pantalla, dice: porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le anunció Jonás. Wow. Quiere decir que Nínive escuchó un mensaje de arrepentimiento por parte del profeta Jonás, porque Dios había mandado al mismísimo Jonás a que predicara sobre la iglesia de Nínive destrucción. Le dijo: te van a destruir. Por eso Jonás no quería ir a Nínive. Y usted conoce la historia si lee los 4 capítulos cortos de Jonás. Jonás se fue a Tarsis, agarró un barco, dice hasta la escritura que compró su pasaje para irse a otro lado. Y Dios empezó a levantar una tormenta en el barco, y los hombres del barco se dieron cuenta que era por causa de Jonás. Lo aventaron al alta mar a Jonás, y dice la escritura, si no me equivoco, en Jonás 1:7, si no me equivoco, o 17, en 17 dice así la escritura, dice: pero Dios tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Entonces Jonás no quería ir a predicar, no porque Jonás fuera rebelde, como hoy en día tú comprenderás y yo comprenderé, ¿verdad? Que nos hacemos a veces de la vista gorda, como que no queremos, como que yo no soy, como que a mí no me llamó, ahí es el asunto del pastor. No, Jonás no quería ir a predicar. Ojo, porque Jonás conocía a un Dios misericordioso. Jonás sabía que si iba a predicar la destrucción del pueblo, de todas maneras Dios iba a perdonar a Nínive. Pero escúchame, Dios iba a perdonar a Nínive, o perdonó la ciudad de Nínive, por una razón: porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje por medio de Jonás. Iglesia, hoy necesitamos anunciar un mensaje de arrepentimiento para que la gente cambie y entonces sea perdonada y sea tomada en cuenta como un hijo de Dios. Para que sea predestinado como tú y yo, para que sea un afortunado de aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Esta gente sí cambió, notemos, esa gente sí cambió por el mensaje. Y el mensaje fue dado ¿por quién? Por Jonás, por un profeta. Ahora, Nínive no fue destruida por el mensaje que dio Jonás. Y el mensaje, vuelvo a lo mismo, fue de arrepentimiento. Iglesia, si no hay arrepentimiento, entonces sí habrá destrucción. ¿Sí me está escuchando, iglesia? Si no hay arrepentimiento, sí habrá destrucción. Tenemos un Dios misericordioso, sí. Vivimos en un tiempo de gracia, sí. Pero también Dios es justo. Él es justo. Jesús termina diciendo esto. Jesús, porque lo dice Jesús en Lucas, ¿no es así? Lo dice Jesús en Lucas. Jesús termina diciendo: pero ustedes oyen mi mensaje y ¿no qué? No cambian. Mire cómo es irónico esto. O sea, oyen a Jonás, cambian. Oyen a Jesús, no cambian. Termina diciendo: pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, a pesar de que soy más importante que Jonás. Wow.
La advertencia de Dios hacia la ciudad de Nínive les sirvió para arrepentirse. La advertencia de destrucción les sirvió a Nínive para arrepentirse. Fue una advertencia de Dios. Entonces yo creo que lo que hoy estamos viviendo, iglesia, es una advertencia de Dios al mundo para que se arrepienta. No porque Dios sea el causante de esta pandemia, no, Señor, porque Dios no tienta a nadie con mal, porque Él no es mal. Amén. Pero Dios ha permitido que el diablo levante esto como una advertencia para el mundo, pero también para su iglesia, para que la iglesia despierte y tome su lugar. Por eso es la advertencia. No porque Dios sea el causante de esta pandemia o la crisis mundial, no es así, pero sí lo permitió y es por esa razón. Ahora, es para que el mundo se arrepienta, y aquí es donde entra la iglesia. Los que viven bajo el sistema de Dios, como usted y como yo, ¿puede decir amén? Los que son entendidos y no cobardes, ¿puede decir amén? Porque mire, iglesia, el que opera bajo el sistema de Dios es un entendido de los hechos que vivimos. Sabe que el diablo está preparando una plataforma para un nuevo orden mundial y económico. El diablo lo está preparando, y usted debe creer esto, porque eso es aquel que tiene el entendimiento del Espíritu Santo, que vive bajo el sistema de Dios. Entonces el que opera bajo el sistema de Dios tiene discernimiento y tiene entendimiento. Quiero que usted diga amén a eso. Sin embargo, el que opera bajo el sistema de Adán, note esto, busca soluciones y explicaciones terrenales y naturales. Tienen un gran velo de religiosidad que no hacen más que juzgar a los que entienden lo que está pasando y quién está orquestando todo este nuevo sistema. Lucas 11:32 termina así, ese mismo versículo termina así. Lo de hasta abajo dice: Jesús también les dijo. No veo, no sé dónde está eso ahí. No sé qué hacen ahí con eso. Lucas 11:32 termina diciendo así: Jesús también les dijo. Y entonces pasa a explicarles realmente lo que quiere explicarles. Les dice todo esto del juicio, del arrepentimiento. Les muestra qué es Nínive, qué hacía Nínive, qué adoraba Nínive. Les dice: pues a ellos los perdoné, y si ustedes no se arrepienten, ellos van a estar sobre ustedes juzgándoles, porque ellos sí oyeron mi predicación y sí se arrepintieron, sí cambiaron su forma de vida. Iglesia, si usted y yo no cambiamos nuestra forma de vida, entonces quiere decir que no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Repita conmigo esto: la lámpara, el cajón y la casa. Ahora pasamos a Lucas 11:33, traducción lenguaje actual. A ver si la tiene alguien en su celular, sígame por ahí. Lucas 11:33, dice la escritura así. Jesús mismo está diciendo, dice: nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cajón. Todo lo contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran en la casa. Eso es lo que Jesús les quería enseñar, pero necesitaba enseñarles juicio y arrepentimiento. Ahora te explico. La lámpara eres tú. Y si tienen la imagen de la lámpara por ahí, la lámpara eres tú.
Y eres una lámpara de esas que se encienden como se encendían o como las encendían en ese entonces, con aceite. Una lámpara que se enciende con aceite. Ahí está, era algo así. Depositaban el aceite y entonces no sé si lo pronuncie bien o no, pabilo, se mantenía húmedo y era lo que hacía que con el aceite prendiera la lámpara. Y ese aceite es el tipo del Espíritu Santo en la iglesia. Y es lo que mantiene encendido el fuego. Entonces la lámpara eres tú. Esa lámpara somos tú y yo. El cajón, póngame ahí el cajón. Y mire el cajón. Ahí está el cajón. Y ese cajón representa algo. Es el lugar donde el diablo quiere tener a la iglesia escondida para que no alumbre. Y así nos vemos, o así se ve la iglesia escondida en su casa. Nada más se le ven los ojitos viendo que todo pasa, pero no hace nada. Y Jesús no llamó o no encendió la lámpara para que esté debajo del cajón, sino para que alumbre. Esto es que eres una lámpara encendida que fue creada para alumbrar a otro. Pero el plan del enemigo es ese. Ese es el plan del enemigo. Y la casa, ayúdenme ahí por favor. Y la casa es nuestro hogar y es el cielo. Es la morada que Jesús ha preparado para nosotros los que creemos y nos hemos convertido y arrepentido de nuestros malos caminos. Jesús dijo: voy a preparar morada para vosotros, pero vuelvo pronto por ustedes. Jesús está preparando una morada, o ha preparado una morada para nosotros. ¿Puedo escuchar un amén? Pero ¿y quién enciende la lámpara? Ok, póngame el verso por favor, el verso nada más. Y dice la escritura lo siguiente, vuelvo a repetirlo, dice: nadie enciende una lámpara para esconderla. Pero vamos, quiero concentrarme en esto. Nadie enciende una lámpara. Ok, nadie la enciende. Pero ¿quién es el que enciende esa lámpara? Jesús. Tú eres la lámpara y fuiste encendida por Jesús. Amén. Entonces el verso, si entendemos que tú y yo somos las lámparas, que el plan del enemigo es que estemos debajo del cajón, o sea, escondida la iglesia. Si entendemos eso, entonces el verso diría lo siguiente. El verso diría lo siguiente, porque ¿quién enciende la lámpara? ¿Quién? Jesús enciende la lámpara. Entonces, escuche bien cómo diría el versículo. El verso diría así: Jesús diría así, según mi percepción, él diría así: yo no encendí una lámpara para esconderla o ponerla debajo de un cajón. Ahora, si me permite ser un poco más directo contigo, Jesús te diría: yo no te he encendido para que estés escondido. Yo te he encendido para que tú alumbres. Dios diciéndote: yo no te, fíjate, porque el encendernos también es algo simbólico. No solamente es de manera literal, es simbólico. Quiere decir que tú y yo estábamos apagados. Esto es que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿No es así? Y cómo Dios nos ha resucitado por medio de su muerte y su resurrección.
Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y aquel que esté muerto y cree en mí, vivirá. ¿Cuántos creemos en Jesús? ¿Cuántos creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz, que murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos? Amén. Entonces, si tú y yo creemos en ese sacrificio y en esa resurrección, amada iglesia, Dios dice lo siguiente: Dios diciéndote: yo no te resucité de entre los muertos para que permanecieras dentro de ese cajón de madera como si todavía estuvieras muerto. Porque vemos un cajón aquí bonito y lo busqué así como animado, pero realmente el cajón del que nos está hablando es de una caja de un muerto. Y Dios está diciendo: yo no te he resucitado para que tú sigas en ese cajón como si estuvieras muerto. Tú estás vivo porque juntamente con Cristo has resucitado. Y si yo te he resucitado, dice Jesús, necesitas salir del cajón donde el diablo quiere tener a la iglesia en esta última generación. El diablo quiere tener a esta última generación, a su iglesia, escondida debajo de un cajón. Por eso es que nos han mandado a guardar. Y escúcheme, no es que levantemos una revolución, no, Señor. No le estoy incitando a que vayamos y hagamos una marcha, no, Señor. Lo que le digo es que usted es una lámpara que fue encendida a un precio muy alto, al precio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, como para que usted siga escondido en un cajón muerto de miedo. No, Señor, Dios no le ha dado a usted un espíritu de cobardía. No, Señor, Dios le ha dado a usted un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Usted es una lámpara encendida que tiene que alumbrar al mundo. Si va a aplaudir, apláudale fuerte a Jesús. Aleluya. Jesús no encendió una lámpara para que esté escondida. No, Señor. Júzgueme, crucifíqueme como muchos lo han hecho por ver estas predicaciones y que usted y yo nos reunimos. No me importa. Sé en quién creo y lo que yo le estoy predicando a usted. Y yo no estoy dentro de un cajón de muerto como muerto de miedo, esperando a que las cosas sucedan. Al rato los quiero ver ahí formados también para que les pongan el sello en la mano o en la frente. Esperando y diciendo: pero todo esto va a pasar, pastor, no esté de rebelde. No, no estoy de rebelde. Quisiera que las cosas pasaran. Yo quisiera eso, pero no nos engañemos. Es el principio, es la plataforma de un nuevo orden mundial y económico. No nos engañemos, iglesia. Usted y yo necesitamos tomar nuestra posición. Y mire la posición de la lámpara y para qué Jesús encendió la lámpara. Su posición, iglesia, no es estar como lámpara debajo del cajón. No, Señor, porque Dios no le dio un espíritu de cobardía. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Dios le dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Alguien diga amén. Jesús sigue diciendo todo lo contrario en el mismo versículo. Nadie enciende una lámpara para esconderla o ponerla debajo de un cajón. Ya le expliqué eso. Jesús continúa diciendo: todo lo contrario se pone en un lugar. Dígalo fuerte. ¿Cuál es su posición? ¿Debajo del cajón o en lo alto? ¿Cuál? Esa es la posición de la iglesia. En lo alto, no escondida. Todo lo contrario se pone en un lugar alto. Diga conmigo: mi lugar es en lo alto. Pero ahora dígalo creyendo: mi lugar es en lo alto. Amén.
Todo lo contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre. Wow, esto es hermoso. Me encanta la palabra y cómo Jesús les dice en esta versión, porque está ubicando a una iglesia miedosa y perseguida. ¿Se da cuenta de esto que le digo? Le está diciendo su posición a una iglesia miedosa y escondida, a una lámpara que ha decidido por voluntad propia estar debajo del cajón. Y Jesús le dice: hey, yo te encendí por medio de mi sacrificio en la cruz, no para que estés debajo del cajón, sino para que estés en lo alto. Tu posición, iglesia, es en lo alto. Tu posición, amado hermano y hermana, es en lo alto para alumbrar. Esa es tu posición, que alumbres a otros con tu fe, que alumbres a otros con tu testimonio, que alumbres a otros con el poder de Dios en tu vida, lo que Él ha hecho en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud en tiempos de crisis y pandemia. Esa es tu posición. Pero el enemigo quiere tener a la iglesia, a la lámpara, debajo del cajón. Pero Jesús viene y le dice a esa iglesia miedosa y escondida, como muerta en un cajón, y le dice: hey, es lo contrario lo que quiero de ti. Iglesia, es lo contrario lo que Jesús quiere de nosotros. Por eso es un sistema de Dios y un sistema de Adán. Por eso es un sistema celestial y uno terrenal, porque el sistema terrenal, que es gobernado por el diablo, porque está escrito, lo que quiere es tener a su iglesia escondida, para que su iglesia no alumbre. Con una buena justificación: cuídate y cuida a los demás. ¿De cuándo acá los cristianos en el libro de los Hechos andaban escondidos? Pregunto, ¿de cuándo acá los cristianos en el libro de los Hechos estaban ahí como que esperando que todo pasara? No, seguían predicando, seguían sanando, seguían alumbrando a toda la ciudad, porque entendían su posición. Y espero que usted esté entendiendo su posición. Usted fue prendido para alumbrar. Ojo aquí. Dice: se pone. Todo lo contrario, se pone. ¿Se qué? ¿Quién se pone? La lámpara. Usted, yo. Es mi responsabilidad. Escúcheme bien esto. Lo que a Jesús le tocaba ya lo hizo, que fue prendernos, prender la lámpara. ¿Cómo? Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ya lo hizo. Él ya la prendió. Ahora la responsabilidad es de la lámpara ubicarse en el lugar correcto. ¿Me está comprendiendo? Usted es la lámpara. Usted está encendido. Es su responsabilidad ubicarse en el lugar que le corresponde. Y si usted era de aquellos o es de los que tiene miedo y todavía pensaba estar debajo del cajón, le quiero decir algo: no es su posición. Yo dije que no es su posición. Su posición es en lo alto. O sea que como lámpara es mi responsabilidad ubicarme en la posición correcta. ¿Qué posición eliges, iglesia? ¿Qué posición eliges? ¿Debajo del cajón o en lo alto? ¿En lo qué? Iglesia, Jesús te ha encendido para que tomes tu posición en lo alto y alumbres a otros para que entren a casa. Mire el motivo de encendernos. Jesús enciende a su iglesia, la iglesia se empieza a esconder debajo del cajón. Jesús llega y le dice: hey, ¿qué caso tiene que alguien prenda una lámpara si se va a poner debajo de un cajón? ¿Qué caso tiene?
No tiene caso. Su lugar de la lámpara no es debajo del cajón, es en lo alto. Y entonces la iglesia toma la responsabilidad y se pone en lo alto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de alumbrar a otros y de que aquellos que sean alumbrados por lo que hay en usted, que es Jesús, entonces los otros también vengan a casa con usted. Yo no sé si eso le parece poco, pero aquellos que viven bajo el sistema de Adán, que es terrenal, solo se preocupan por ellos y siguen debajo del cajón. Pero aquellos que entendemos nuestra posición, sabemos que en estos tiempos otros necesitan ser alumbrados para que entren a casa. En pocas palabras, para que entren al gozo de nuestro Señor. Así que no se conforme, no se ponga debajo del cajón, salga de ahí, alumbre a otros, que la casa es amplia, espaciosa, caben muchos, caben miles, aunque son más los que se perderán, dice la Biblia. Pero nuestra responsabilidad es esa. Póngase de pie un momento. Póngase de pie, iglesia. Levante su mano derecha al cielo conmigo, por favor, ayúdeme a hacer este ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de fe. Levante su mano derecha al cielo conmigo y repita conmigo: la lámpara, el cajón y la casa. Diga conmigo: yo soy la lámpara y estoy dispuesto a salir del cajón y alumbrar a otros para que entren a casa al gozo de mi Señor. Amén. Puede darle una ofrenda de palmas a Jesús. Aleluya. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento, unos minutos nada más. Si alguno aquí presente ha estado con personas que estén contagiadas de COVID o que ha estado cerca de alguien, inclusive que tenga síntomas, dolor de cabeza, garganta, resfriado, etcétera, etcétera. Usted sabe, creo que sabe más de esa enfermedad que de otra cosa últimamente. Quiero que sea honesto. Yo voy a orar por usted. La Biblia dice en Marcos 16:16: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y yo creo en su nombre. Dice: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, y si bebiere cosa mortífera no le hará daño. Así que yo creo esa palabra. Si alguno aquí entre la gente hay que haya convivido con alguien, déjeme ungirlo e imponer mis manos sobre usted, que en mi caso personal yo se lo digo y se lo confieso. No tengo miedo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y eso es mi labor. Quiero hacer eso por usted. Si hay alguien aquí, levante su mano. Levánteme su mano. Pase al frente, por favor. Venga, esto no es cuestión de vergüenza ni de exponer, que quede claro. Es nuestra labor. A eso Dios mandó a la iglesia, ¿no es así? A hacer lo que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba, sanaba y enseñaba. Y es la labor de la iglesia. ¿Alguien más? Levánteme su mano. ¿Alguien más que tenga algún síntoma o que haya estado cerca de alguien que tenga esa enfermedad? No tenga miedo, que donde está el Señor, allí hay libertad. Y hoy va a haber libertad. Toda enfermedad va a ser sanada en el nombre de Jesús. ¿Hay alguno más?
Ninguno. Iglesia, quiero que adore un momento, quiero que adore un momento. Adore un momento. Alábele porque Él vive. Adore un momento.